Empezaremos con los atrios, capillas abiertas, capillas posas y capillas miserere. La arquitectura colonial es el conjunto de manifestaciones arquitectónicas que surgieron en América Latina desde el descubrimiento del continente en 1492 hasta la independencia del mismo a principios del siglo XIX. En México, la época colonial comprende desde el descubrimiento del continente americano en 1492, cuando España tenía el control absoluto de la ahora República Mexicana, hasta la independencia de México a principios del siglo XIX. La arquitectura mexicana de esa época se enfocaba principalmente en edificios religiosos católicos debido a la necesidad de los españoles de evangelizar la llamada Nueva España, y para lograrlo destruyeron numerosos templos prehispánicos con lo que pretendían erradicar las costumbres religiosas politeístas de los nativos, las cuales se basaban en dioses simbolizados en elementos naturales a los que le rendían culto. Una de las tipologías encontradas en estos edificios religiosos son los atrios. El atrio en las iglesias es un patio porticado situado a sus pies y que sirve de acceso a la misma. Tras la conquista española de México a principios del siglo XVI, llegaron a México diversos frailes, como son los franciscanos, los dominicos y agustinos, estos enviados por los reyes católicos para evangelizar a los indígenas. Estos frailes se establecieron en el altiplano central y edificaron numerosas estructuras conventuales compuestas por un templo, un convento y un atrio. En el atrio se congregaba a los indígenas mientras se construía el templo y el convento. Según las necesidades de la evangelización, fue adquiriendo una fisonomía específica al integrarlo al conjunto conventual por medio de una barda que lo delimitaba, y al incorporarle 4 capillas posas en sus esquinas y una capilla abierta adosada al convento. Y así el atrio cumplía la función de un templo al aire libre. En México, el atrio fue una simple solución arquitectónica singular por las necesidades de la evangelización a partir de 1521. Dadas las altas cantidades de indígenas a evangelizar, los frailes utilizaron el espacio del atrio como extensión de la nave de la iglesia, utilizando capillas abiertas en el atrio. Además, en los pueblos de los indios fue el sitio central de la vida espiritual, siendo espacios donde también impartieron clases sobre oficios diversos. En las iglesias, el atrio solía tener una fuente y unos soportales, y el acceso era libre a cualquiera hasta el atrio, quedando el interior del templo solo para los fieles. En los templos antiguos existían varios tipos de delimitación de los recintos sagrados externos a la propia edificación del templo, pero en torno a él. De hecho, en casos extremos, el templo podía reducirse a un mero altar en este atrio sin ninguna cubierta. Las iglesias construidas por los frailes españoles en América Latina ponían énfasis en la sencillez, centrándose antes en las técnicas para transmitir de forma efectiva el evangelio a la población nativa que la propia exaltación de la iglesia. Estas eran cajas sencillas con paredes gruesas, a menudo reforzadas con contrafuertes en el exterior, que proporcionaban un marco robusto para la casa de Dios franciscana. Utilizaban pocas ventanas y generalmente estaban elevadas. En el interior los muros eran continuos y se dejaban desnudos o bien se pintaban con ilustraciones sencillas. Una sencilla piedra hacía de altar elevado un poco por peldaños sobre el nivel del resto de la nave. Detrás de esto se disponía un retablo, es decir, un biombo ornamental o un muro falso pintado con escenas de la vida de Cristo. Las verdaderas innovaciones estaban en el exterior. Para acoger a grandes muchedumbres a las que legalmente no se le permitía el acceso al interior, los frailes desarrollaron el concepto del atrio, un amplio patio abierto y amurallado que empleaba la fachada de las propias iglesias como fondo, con una capilla al aire libre para celebrar la misa en su extremo oeste. Este conjunto servía de marco a las elaboradas procesiones creadas por los frailes, que se completaban con puntos de parada que empezaban en la iglesia y giraban alrededor del atrio, en sentido contrario a las agujas del reloj. Los franciscanos construyeron centenares de atrios en las décadas de 1560 y 1570, siendo algunos de los ejemplos más clásicos los de Cuernavaca, Cholula y Atlatajucán, y todos ellos se encontraban en México. La Iglesia Católica, sin embargo, se incomodó mucho con las prácticas poco ortodoxas de los frailes. Los atrios al aire libre no solo contravenían el principio básico
de la casa de Dios como un lugar techado, sino que también favorecían actividades procesionales que a menudo involucraban canciones y danzas que parecían demasiado como rituales precolombinos. Mientras los frailes intentaban transformar íconos religiosos más antiguos en íconos cristianos, la Iglesia Católica Española se oponía a semejantes mitificaciones. En 1574 los frailes fueron sometidos a los dictados del virrey y las estructuras administrativas de los diócesis les fueron revocados sus privilegios sacerdotales y la construcción de monasterios fue paralizada y los atrios fueron declarados inhabitables para los servicios religiosos. El concepto atrio ha evolucionado y ha cambiado constantemente a través del curso de la historia. En la evolución de este concepto, algunas de estas características se han mantenido y muchas otras se han adicionado, sobre todo aquellas que permitieron transformar el atrio en un espacio interior. El diseño de las iglesias parroquiales coloniales del altiplano andino es en gran medida uniforme. La mayoría de ellas son edificaciones de una sola nave que se encuentran dentro de un atrio amurallado al que se llega atravesando uno o varios arcos. En las 4 esquinas del atrio están las posas o capillas procesionales que sirvieron de estaciones para las procesiones que se llevan a cabo dentro de los atrios. Un ejemplo de iglesia con atrio en México es el exconvento de Acolmán, que fue construido por el Orden de San Agustín a partir de 1539. El complejo arquitectónico luce por su fachada, considerada por los especialistas en la historia del arte como la joya del plateresco en América. También se caracteriza por su pintura mural, que es de las más tempranas en ejecutarse en América Latina. El conjunto tiene 2 plantas con 2 claustros de diferentes estilos arquitectónicos y también de diversas estancias como cocina, refectorio, anterrefectorio, sala de profundis, celdas, sala capitular, capilla abierta y biblioteca al interior. Esta cuenta con un atrio, capillas posa y una cruz atrial de manufactura tiquisque. La mayoría de los conventos mexicanos siguen un patrón de construcción similar. A la entrada se encontraba el atrio, un amplio patio de entrada habitualmente rodeado de árboles, donde se llevaba a cabo la educación elemental, el catecismo, las procesiones y las misas al aire libre para los indígenas. Como ejemplo de atrio en una iglesia en Bolivia tenemos la Basílica Santuario de Nuestra Señora de Copacabana. Esta, ubicada en Copacabana, La Paz, Bolivia, fue construida en los años 1550 y 1678. Cuenta con un estilo renacentista y fue construida por el arquitecto Francisco Jiménez de Sigüenza, con la función de un templo religioso de culto católico romano. Los agustinos construyeron la capilla mayor entre 1614 y 1618 y el conjunto que rodea la iglesia se comenzó a levantar en 1631. En su interior las bóvedas son de cruz, destacando el altar con un retablo dorado que alberga la efigie de la Virgen de la Candelaria. Esta basílica cuenta con una planta de cruz latina, una sola nave central, una torre, 4 capillas posa, una capilla miserere, un atrio y una capilla abierta. Cuenta con un atrio cerrado por muro con almenas y la sacralización del espacio exterior se entronca con la visión y la valorización simbólica del paisaje por los indígenas. Otra tipología encontrada en edificios religiosos son las capillas abiertas. En un principio los indios se mostraron reacios a aceptar la nueva religión impuesta por los españoles. Se dice que pasaron cerca de 5 años para que los primeros indios aceptaran los principios católicos. Muchos de ellos solo cambiaron las perspectivas creyendo que los nuevos ídolos que veneraban eran nuevos dioses que llegaran para luchar y vencer a los suyos. La mayoría de los indios aceptaban los principios de la nueva religión, sin embargo, a escondidas continuaban los cultos a sus antiguos ídolos. Con la conversión de los indios al catolicismo, el número de fieles creció considerablemente, lo que generó la imperiosa necesidad de construir espacios religiosos adicionales que satisfacieran la capacidad de usuarios existentes. Las capillas abiertas o capillas de indios se convierten en la solución práctica, obvia y lógica para atacar el problema,
ya que éstas representaban la fusión entre el templo cristiano y el teocalli indígena. En un tiempo y lugar donde los indígenas están acostumbrados a la oración al aire libre, una herencia de siglos y siglos de tradición prehispánica, las capillas abiertas son verdaderas innovaciones arquitectónicas y una tipología del arte colonial. Las capillas abiertas pueden clasificarse en 4 tipos. El tipo más sencillo consiste en el presbiterio, que se abre por un solo arco visible desde el gran atrio, con una magnitud y visibilidad dependen de las dimensiones del propio patio. Una de las más representativas en América es el convento de Actopan en Hidalgo. Otro tipo de capilla abierta consta de una o varias naves perpendiculares al eje del templo, y en el centro de ellas se abre un presbiterio. En estas capillas los sacerdotes oficiantes se encuentran bajo techo, al igual que una porción privilegiada de los fieles, mientras que el resto se excluye al espacio abierto. El tercer tipo de capilla abierta consta de numerosas naves paralelas, cuya estructura recuerda mucho a las famosas mezquitas musulmanas. Y el último tipo es una capilla abierta con forma perfecta de basílica, que consta de 3 naves, pero que dos de sus lados presentan arcos que deben haber sido abiertos en su origen y que permite presenciar las ceremonias desde el exterior del templo. Las características más importantes de las capillas abiertas era permitir que la mayor cantidad de personas posible se congregaran frente a un solo altar y que este altar fuera visible para todos. La capilla abierta inspiró diseños para las iglesias cubiertas. La catedral de Pátzcuaro fue concebida por Vasco de Quiroga como un centro del altar mayor con 5 naves rodeándola, de modo de que cualquier persona que esté sentada en cualquier lugar fuera capaz de poder observar el altar sin ningún problema. Un ejemplo de capilla abierta en México es la capilla abierta de Tepozcolula en Oaxaca. Esta fue una imponente construcción virreinal destacada en el sombrío paisaje de la Mixteca Alta de Oaxaca. Fue construida en Oaxaca, México, en el año de 1550 con un estilo gótico y que cumplía la función de un templo religioso, contando con atrios y claustro. Es evidente que estas representan la única analogía posible entre el templo cristiano y el teocalli o pirámide indígena, puesto que en ambos casos el culto se realizaba al aire libre. La capilla abierta consta de una o varias naves perpendiculares al eje del templo, ocupando el presbiterio el centro. Es como si se hubieran acoplado varias capillas una al lado de la otra, colocándose el altar en la capilla central. Como ejemplo de capilla abierta en Bolivia, regresamos a la Basílica del Santuario de Nuestra Señora de Copacabana, que como ejemplo de capilla abierta, esta se encontraba adosada al templo, ya que las capillas abiertas toman la forma de un balcón a la que se accede desde el propio coro. Le cedo el paso a mi compañera. Bueno, en cuanto a capillas posas, podemos decir de que estas poseen uno de los desafíos que enfrentaron los misioneros. Estas consistían en que en muchos lugares los indios no podían realizar sus actividades del culto al interior de los templos, sino al aire libre. Y esa fue una de las diferencias culturales que existieron entre los indios y españoles. Y gracias a esto, el arte fue el que constituyó una vía mucho más inmediata de comunicación entre los universos culturales. Podemos decir de que estas consisten en 4 edificios cuadrangulares y estos están ubicados en los extremos del atrio al exterior de los templos. En ellos se realizaban actividades litúrgicas de las que podían participar los indios sin necesidad de entrar al templo. Podemos decir de que 2 desafíos enfrentaron que los misioneros de la zona andina a la hora de desarrollar una arquitectura religiosa. Esta era una de carácter teológico y otro era de práctico pastoral.
Y en cambio para los católicos, nuestro principal acto de culto, la cual es la misa, se realiza sobre un altar que está en un templo especialmente construido para tales efectos. Dicho esto, se buscaron fórmulas que permitiesen que los indios asistieran a una misa dominical sin tener que necesariamente ingresar al edificio mismo del templo. Estas capillas posas además existían varias teorías acerca de su función. Entre una de estas están que servían para posar o descansar al Santísimo Sacramento, y otra, exhortar a los fieles o celebrar algún rito durante la celebración, tiempo de música, oraciones, cánticos, sahumerios, y también eran utilizadas para las catequesis de los adultos y los niños. Las catequesis para los adultos se realizaban 2 veces por semana y de los niños diariamente. Y el mayor número de capillas posas existentes todavía los encontramos en México. Y las capillas posas debían de tener 2 lados abiertos regularmente, estos en forma de arco, y coincidían direccionalmente para cerrar un polígono y así delimitar el perímetro para el culto. Frente a estas se situaron las mesas de los altares y así se lograba un estilo ecléctico entre un ritual abierto pero con función católica. La siguiente. Los materiales construidos para estas capillas posas fueron de acuerdo a su región. Entre estos estaban adobes dispuestos encima de un alto zócalo de piedras rústicas o los muros enteramente resueltos con piedras rústicas toscamente devastadas y unidas con mortero de cal y arena. Al momento de concluir las capillas, se trazó el pueblo alrededor de las mismas y después de esto le siguió el atrio y la fachada. Más tarde se erigió la iglesia y se continuaba con el trazo a cordel de las calles para establecer todos los componentes, ya que la urbanización de esta se hizo con principios del Renacimiento. En cuanto al arte tetiqui, podemos decir que este término está referido a las manifestaciones artísticas que se realizaron por indígenas del área mesoamericana luego de la conquista de México. Los indígenas de la región unieron estas técnicas que los frailes franciscanos les enseñaron junto con su propia cosmovisión, y esto les dio lugar a un canon artístico totalmente nuevo y rico en experiencia. En la arquitectura tetiqui podemos decir que se encuentran templos, monasterios, conventos, así como los atrios con sus espacios abiertos, y también se incluían las capillas posas. El tema principal de las capillas está inspirado en las visiones de la segunda venida y del juicio final, ambas apocalípticas. En la siguiente diapositiva podemos ver la capilla posa de San Juan Bautista. En la parte superior de esta se puede ver cómo está dedicada a San Juan Bautista con la fecha de 1550, suponiendo que en ese año el primer virrey de España, don Antonio de Mendoza, salía de Tiras de Nueva España para irse al virreinato de Perú. Pero según investigaciones se pone esa fecha los alarifes por el año en el que ellos mandan su hoja de méritos a la corona española para obtener su título de ciudad. Podemos decir de que cuando hacían la procesión por las capillas posas, esta salía en sentido contrario a las manecillas del reloj, y que cada capilla posa correspondía a un pueblo, y la decoración de cada una de las capillas posas eran interesantes, puesto que todas presentaban una misma estructura con 2 arcos de medio punto de influencia gótica, y estos descansan sobre una serie de columnillas de fuste liso. Y arriba del arco se localiza lo que es el cordón franciscano, y este da símbolo de votos de la orden. Entre ellos están la pobreza y la obediencia.
y al centro de cada arco se encuentran los anagramas de Jesús y María. La única diferencia que se establece en cada una de las capillas posas son los símbolos pasionarios que traen los ángeles en sus manos, como por ejemplo los gallos, las monedas, las columnas, los lazos. En la siguiente diapositiva podés mostrar, está la capilla posa del santuario de Copacabana, en Bolivia. Aquí dice que las capillas posas en este pueblo son 4 ejemplares y 2 de ellas se encuentran en las esquinas del terreno, otra cerca de la capilla mayor y otra está al frente de esta. Son capillas que están en el muro perimetral del atrio con una cubierta en forma de cúpula de puertas circulares. Estos tienen un estilo icónico de esos tiempos. Y en algunos poblados al exterior del atrio y en las esquinas de la plaza se repiten las 4 capillas posas dando un total de 8. Y una de las más espectaculares es la misma. ¿Podés cambiar la diapositiva, por favor? Aquí hay ejemplos de capillas posas en México, que como mencioné anteriormente es donde se encuentran la mayoría de todas ellas. La dedicada a la Virgen María, San Francisco, San Miguel y su juicio final y a San Juan el Bautista. Luego, en cuanto a las capillas misereres, podemos decir de que en el centro del atrio se encuentra una capilla miserere y o una cruz de cruz atrial, y en esta se conoce como el Calvario. Estas tienen sus orígenes en los calvarios españoles, donde bajo un templete se colocaba una cruz y era un humilladero, como se le decía, o una estación final de lo que es el Vía Crucis. En el recurso propuesto para evitar las prácticas idolátricas, se hizo la construcción de esta con la finalidad de que una vez vestido el difunto con una mortaja simple, el sacerdote se asegurara de que fuera transportado a la capilla para el velorio, y a este asistían parientes, amigos y vecinos. El templo de la vigilia solía durar un día y luego le seguían las honras fúnebres y cristianas, y finalmente el cuerpo era inhumado en el mismo atrio. Como ejemplo, en Bolivia tenemos el santuario de Copacabana, que es un templete en medio del atrio donde cumple la función para el velatorio y culto a los muertos, con una cubierta en forma de cúpula donde los muros están abiertos en forma circular por los 4 lados, y dentro de esta capilla se encuentran los crucifijos. Las misiones jesuíticas. Empezaremos hablando con las misiones jesuíticas guaraníes. La primera misión jesuítica guaraní se fundó en el año 1609 en el actual territorio de Paraguay, siendo fundado el último pueblo en el año 1709. Fueron en total 30 pueblos o misiones los que existieron. 15 de ellos se ubicaron geográficamente en Argentina, de las cuales 12 se ubicaron en la provincia de Misiones. Las otras 3 reducciones de Argentina fueron en la provincia de Corrientes, 8 se ubicaron en el actual Paraguay y 7 se situaron en el sureste de Brasil, que estas eran conocidas como las misiones orientales. Esto en un área que actualmente abarca el centro y el oeste del estado de Río Grande del Sur y todo el norte de Uruguay. Todas las reducciones estaban dentro de la zona delimitada por los ríos Paraná y Uruguay y los paralelos 25 y 30 aproximadamente de latitud sur. Las reducciones guaraníes también pertenecían a las gobernaciones del Paraguay y del Río de la Plata, que a su vez estaban dentro del Virreinato de Perú, que esto en cuanto al estamento eclesiástico formaban parte de los obispados de Buenos Aires y de Asunción, y estos integraban la provincia jesuítica del Paraguay, la cual se estableció en el año 1604, independiente de la provincia jesuítica de Brasil y Perú. Las 30 reducciones guaraníes estaban situadas cerca de la frontera del Imperio brasileño, y las misiones jesuitas fueron durante bastante tiempo una eficaz barrera que controlaba hasta entonces la irresistible expansión portuguesa. Siguiente.
Las misiones jesuíticas de Chiquito. A finales del siglo XVII comenzó la creación de las misiones jesuitas en el territorio boliviano, esencialmente en las regiones de Chiquito, al noreste del departamento de Santa Cruz, y en Moxos, ubicadas en el territorio del departamento del Beni. Entre las reducciones más destacadas podemos mencionar la iglesia de Concepción, que fue fundada en el año 1708 por el jesuita Lucas Caballero, que luego pasó a la administración civil en el año 1768. La iglesia de San Miguel, que fue fundada en el año 1721, siendo una de las reducciones más prósperas. La iglesia de San Ignacio de Velasco, fundada en el año 1948 junto con Concepción y San José de Chiquitos, considerada una de las 3 misiones principales. La iglesia de San Javier, que su iglesia tiene un estilo barroco, que fue construida entre el año 1749 y 1752. La iglesia de San José de Chiquitos, que es la tercera más antigua, fundada en el año 1698. Y la iglesia de Santa Ana, que fue fundada en el año 1755. También cabe mencionar que la evangelización mediante el uso de la música renacentista y barroca tuvo una gran acogida en la época, y esta se fue desarrollando consecutivamente hasta la actualidad, dejando así un legado propio. Entre el año 1767 y 1768, la Compañía de Jesús fue expulsada del Imperio Español, quedando su labor incompleta y abandonada, aunque en Argentina, Paraguay y Brasil el trabajo hecho desapareció notablemente, mientras que en Bolivia la obra se mantuvo y se llegó a desarrollar durante generaciones hasta la actualidad. Siguiente, por favor. Características de las misiones jesuíticas. Entre las características tenemos que el padre suizo Martin Smith fue el arquitecto y músico creador de las iglesias misionales con un estilo barroco mestizo. En la construcción destaca el uso de los materiales naturales del lugar, como ser la madera, que se usó en las columnas talladas, los púlpitos y cajonerías y los altares bañados en oro, como podemos ver en las imágenes del interior de la iglesia. Los cánones arquitectónicos y la distribución espacial de las misiones siguieron un esquema que se fue repitiendo con ciertas variaciones y que en el resto de las reducciones misionales. Siguiente. También las primeras construcciones eran temporales, naves rectangulares con cubiertas a 2 vertientes, formadas por una estructura de madera, cubierta de paja y cerramientos en caño y barro. Estas capillas eran improvisadas y se las construía cuando se establecía la reducción. La primera iglesia de San Javier, por ejemplo, fue una cabaña de postes de madera y se terminó en 2 semanas. Esta fue dirigida por el misionero Arce y los nativos Piñoca. Una vez consolidado el pueblo, el misionero, los indígenas asentados y algún técnico, hermano coadjunto de la misión o de otro lugar, empezaban a construir el complejo de edificios públicos como el colegio, las capillas y los talleres, utilizando materiales más duraderos, y esto lo hacían alrededor de las reducciones. También en la construcción podemos destacar el uso de los materiales que podían hacer las maderas duras de la zona, como ser las cañas, lianas, adobes, barro y tejas cocidas, entre otros. También se utilizó el hierro, pero muy poco, y se encontró un puñado de clavos de hierro en los trabajos de restauración de la iglesia de Concepción. También la estructura portante consistía en un esqueleto de madera formado por pilares, tirantes, estribos, cuchillos y cabrios. Siguiente, por favor. Como análisis de ahora tenemos el ejemplo de la iglesia de San Javier, que tiene una ubicación en San Javier, Santa Cruz, Bolivia. Esta reducción es del año 1749 y tiene un estilo barroco mestizo. El arquitecto es Martin Smith y tiene una función del templo religioso de culto católico.
Aquí podemos mencionar que destaca el campanario por su altura y los tallados de madera. También el estilo barroco que se fusiona con la cultura chiquitana. Al interior de la iglesia se aprecia una compleja decoración en las paredes, una escalera tallada y una espléndida galería. Esta edificación es la más antigua realizada por los jesuitas con mano de obra indígena. Los interiores de la iglesia son sobrios como los exteriores. Están pintados en amarillo fuerte con color base y toda una gama de ocres, rojos y negros. Está también elaborados a base de tierras y otras sustancias naturales. Y el templo consta de 3 naves con techo de madera simple a 2 aguas, que está sostenido por columnas salomónicas de madera labrada en estilo denominado localmente de cuerda. Las portadas y las columnas fueron talladas en cuchi, que es una madera muy dura y resistente del lugar. En la vista exterior del templo se presentan grandes rasgos del románico, siendo el edificio tosco y cargado en sus muros. La fachada principal tiene una sola puerta de ingreso y sobre la puerta existe un rosetón, sobre esta aparece un remate a modo de frontón coronado por una cruz, y a la derecha se erige la torre campanario de 4 cuerpos de inspiración neoclásica. En la vista interior del templo podemos destacar que es propio de la época en la que se erige. La planta es de cruz latina con una clara influencia románica y es una planta a medio camino entre el tipo de planta basilical y la nave de planta de salón. A los lados de la nave central se generan 2 naves de menor altura, donde se albergan hornacinas o pequeños retablos con las imágenes ya citadas, como podemos ver en el plano de la iglesia de San Javier, y el interior, al igual que la fachada exterior. Siguiente, por favor. Las misiones franciscanas. La provincia de San Antonio de los Charcas se extendía desde el Cusco, Perú, hasta Tarija, Bolivia, teniendo de longitud 250 leguas castellanas, y estas contaban con 18 conventos. Los conventos de Sucre, Potosí y La Paz son edificaciones que fueron ampliándose a lo largo del tiempo hasta constituirse en referentes de especial valor en los tejidos urbanos contemporáneos. Estos se originan en los extramuros de la ciudad española o en la zona de borde con los asentamientos indígenas, que con el tiempo la evolución urbana los ha incluido, y en el caso de las ciudades de La Paz y Potosí están ubicados en el sector de máximo valor patrimonial. En la imagen podemos observar la plaza mayor de la ciudad de Chuquisaca a finales del siglo XVI y comienzo del siglo XVII, y podemos observar los conventos. Siguiente, por favor. Asentamientos franciscanos en Sucre y Potosí. En la ciudad de Sucre, los conventos franciscanos llegaron a formarse o asentarse en forma de triángulo por orden de Enrique Unidoni. Estos se asentaban cerca a los indígenas, ya que ellos basaban su doctrina en el acercamiento a los pobres. En la ciudad de Potosí, en sí, los asentamientos no tenían un orden, ya que a la llegada del virrey Toledo, él divide Potosí en un trazado cuadricular. De esa manera quedan trazados los franciscanes dentro del damero español. Siguiente. En los asentamientos en el departamento de La Paz, podemos ver cómo el convento queda fuera del damero español y quedan como puente entre los indígenas y los españoles, como se puede ver en la imagen. Y en el departamento de Tarija, los conventos de los franciscanos estaban cerca de los artesanos. Tarija tiene que mudar la catedral a la iglesia de la Compañía de Jesús debido al deterioro de la edificación. Siguiente, por favor. Como análisis de ahora tenemos el ejemplo de la Basílica de San Francisco de Charcas,
que está ubicada en Sucre, departamento de Chuquisaca, Bolivia, que fue construida en el año 1539 y concluida en el año 1581. Este tiene un estilo barroco colonial y tiene una función de un templo religioso de culto católico. La Basílica de San Francisco es una iglesia al clásico estilo de influencia barroca, pero de decoración mínima y muros pintados de blanco con cal, que esto es muy representativo de la arquitectura colonial latinoamericana. El templo es una sobriedad notable en cuanto a sus muros internos y a la ornamentación de la fachada, mientras el lujo se concentra en los retablos. Posee una nave central y una lateral, tanto por ello como por la notable diferencia entre sus dos torres. Es un templo completamente asimétrico, tanto visto desde fuera como por dentro. Hacia uno de los laterales lidia con la calle Aniceto Arce, mientras hacia el otro, con una puerta, comunica la iglesia directamente con el patio del antiguo convento franciscano, que hoy es ocupado por el Ejército de Bolivia. Siguiente. San Francisco sigue la estructura común a los templos católicos según las ideas del siglo XVI, con un atrio para la congregación de fieles, una puerta principal que representa el ingreso a la salvación y el cuerpo de Cristo, una nave central como camino del pueblo cristiano a la salvación, un primer arco donde se escucha la palabra de Dios y un segundo que representa la redención. Los retablos lujosos y dorados a la hoja son originales del siglo XVIII y de decoración muy cargada, característica del barroco. Por otra parte, la iglesia se destaca por el artesonado de su techo a dos aguas, realizado en madera y pintado de colores intensos y de dorado. Del lado de la calle Arce, las imágenes poseen sus propias capillas en nichos dentro del muro, mientras que del lado del convento los retablos están colocados directamente sobre la nave central y estos no poseen espacio para la oración de los fieles. Le cedo la palabra a mi compañera. Los espacios productivos de las misiones jesuitas. La tierra se divide en tierra de Dios o terrenos comunales y las parcelas individuales de los indígenas. El trabajo era obligatorio para la totalidad de los indígenas en edad y condiciones. 3 días de la semana se trabajaban las tierras comunales y el resto las propias. Las mujeres tenían las mismas obligaciones que los varones, ocupándose del cultivo, el hilado del algodón, la artesanía, trabajos propios en sus casas y la recolección en época de cosecha. Los beneficios de la tierra de Dios se dedicaban a la construcción y al mantenimiento del templo, en los hospitales, el colegio y para pagar el tributo al rey, para sostener a los misioneros incapacitados, enfermos, viudas y a los huérfanos. Las misiones llegaron a convertirse en centros industriales y agropecuarios. El inventario de la misión de Buenavista al momento de la expulsión en 1767 nos da una clara indicación de su economía y las actividades productivas que allí se realizaban. Las misiones jesuíticas basaron su economía en la explotación de los recursos a través de la agricultura y la ganadería, así como la producción de diversos productos como instrumentos musicales, herramientas, ebanistería y en algunos casos pintura y escultura. El intercambio de materias primas entre distintas misiones y estancias jesuitas fue clave para el desarrollo de todas estas. Dentro del conjunto de misiones se practicaba el trueque, mientras que en el comercio exterior se utilizaba la moneda, que servía para atesorar y comprar. Este conjunto estaba comunicado internamente por caminos que unían las distintas misiones, distintas entre sí, entre 8 y 10 días caminando, y se utilizaban para realizar intercambios con las misiones jesuíticas guaraníes que se encontraban más al suroeste. Una de las principales tareas que describen los misioneros era la tala de árboles y la limpieza de las colinas para desarrollar la agricultura basada en cultivos locales como el maíz, el arroz, el azúcar, el tabaco y frutos como el plátano, la piña, cacahuates y calabaza. Introdujeron al sistema constructivo nativo técnicas de ensambles europeos en técnicas como los entramados pesados, armaduras de cubiertas de tijeras con correas de origen hispano, entalladuras profusas en los fustes de las columnas, usos de tejas de cerámica,
y uso de adobe para los muros perimetrales. Las misiones utilizaron la técnica por la familiaridad que tenían los nativos con la madera y la fueron perfeccionando. Primero en las más antiguas misiones guaraníes y después en las misiones de Chiquito. Cedo la voz a mi compañera. Bueno, ahora voy a hablar sobre las tipologías habitacionales de América como último punto. Entre eso tenemos la arquitectura militar. Podemos decir de la arquitectura militar que, disculpe, primero lo dividimos en cuanto a su funcionalidad. Entre estos tenemos militar, habitacional y civil. En cuanto a arquitectura militar, podemos decir de que esta requiere de una arquitectura especial y esta responde a las necesidades específicas de esta especial función de los estados, dando como resultado interesantes composiciones arquitectónicas. Podemos decir que estas, si bien algunas veces se han aprovechado construcciones existentes para albergar a una unidad similar, se han adaptado a su nuevo uso con los cambios necesarios, pero muchas veces la construcción es enteramente diseñada para el uso militar. Esta posee características que distinguen esta arquitectura. Las actividades militares son muy variadas y como instrucción en distintos niveles. Entre estos tenemos administración, producción, entre otros, así como las ramas terrestres, naval y aérea, lo que hace más variada la arquitectura específica. Se puede decir que la invención del ladrillo secado al sol revolucionó el arte de lo que fue la fortificación y esto hace posible la creación de muros mucho más altos, por lo tanto, imposibles de escalar. También aparece el objeto de este nuevo tipo de fortificación, que son las primeras grandes ciudades de la historia. El objetivo de este era poder albergar las reservas y la población de todo el campo circundante en un lugar inaccesible para el enemigo, por lo que el trabajo de defensa era mucho más importante que lo que se requería para proteger una simple aldea. Entre los ejemplos estaba el baluarte de San Carlos, que tiene sus inicios en el siglo XVII y el nombre de este se debe al rey Carlos II. Y en la parte de abajo se encuentra el sótano y hay dos habitaciones donde probablemente funcionaron como prisiones. Luego de esto hay innumerables historias de túneles y pasadizos secretos. En el segundo nivel se encuentra una terraza que alberga dos potentes cañones y un campanario en una de sus aristas. Como ejemplo, en Bolivia tenemos el Colegio Militar del Ejército Coronel Gualberto Villarroel en Bolivia. Luego de esto, ¿puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Tenemos la arquitectura religiosa y podemos decir que todas las construcciones de este tipo tienen como finalidad el acogimiento espiritual según las ideologías de cada persona. Están los espacios destinados para las prácticas religiosas sin exclusión de regiones. Entre algunos ejemplos tenemos catedrales, capillas, templos, conventos, mezquitas o salones religiosos. En este caso existen diferentes estilos, tales como el barroco, renacentista, neoclásico y gótico. Con respecto a su análisis estructural y constructivo, podríamos afirmar que la iglesia de San Pedro, que se encuentra en Bolivia, sufrió de 4 renovaciones a lo largo del tiempo y con referencia a su construcción, su fachada está compuesta por pilastras dóricas y las torres presentan 3 cuerpos. También contienen capillas laterales y contiene también una planta en forma de cruz latina. Luego tenemos la iglesia de San Juan Bautista en México. Y como último punto, para dar ejemplo, tenemos lo que es la arquitectura. ¿Puedes pasar a la siguiente
Diapositiva de la arquitectura civil. Esta se caracteriza porque todas las edificaciones tienen como microempresa. Son todas las edificaciones que tienen como microempresa. Es decir, asambleas, teatros públicos, casas gubernamentales, puentes, monumentos, y estas se destacan por tener una composición artística impresionante. Algo que tenemos que recordar es que estas construcciones que tienen funciones civiles en la mayoría son extremadamente antiguas, por lo que es importante tener un conocimiento previo si es que se desea realizar algún tipo de modificación. Entre los ejemplos de Bolivia, uno de los que pude anotar es la Casa de la Moneda, que se encuentra en Potosí. Esta se inauguró en 1773 como un reemplazo de la que ya existía en 1574. Toda esta está compuesta de piedra labrada y con techos de cedro de estilo barroco. La Casa de la Moneda de Potosí ocupa una superficie de 7.570 metros cuadrados, con 15.000 metros cuadrados de construcción vertical y horizontal, 5 patios y casi 200 ambientes. Esta se destaca por ser muy vistosa y por brindar una imagen de fuerza. Se parece más a una fortaleza que a una casa de la moneda. En cuanto a México, tenemos el Palacio del Gobierno del Estado, que esta construcción se inició a finales del siglo XVI, amplio recinto que ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo. Y eso sería todo. Muchas gracias.